¿cómo estás? Hola, Bienvenida. hola, gracias por la Y invitación. ya Qué está emoción estar aquí. Silvia, ya está Silvia por aquí también. Yo sé que ustedes dos se conocen, son roomies, son amigas, son besties o algo así. Sí, nos sorprendió muchísimo ya que vimos la invitación de que eres tú! ¡Qué emoción! Ahorita te platicaremos Sí. porque creo que esa experiencia es parte de justo con lo que nos introducías. Ajá. ¿Qué tal, Silvia? ¿Cómo Hola, estás? muy Bueno, bien, ¿y ustedes? me encanta tenerlas aquí por fin, porque desde cuando estoy queriendo hacer algo con las podcasters. Para los que no nos conocen, no las conocen a estas chicas. Bueno, las tres tenemos un podcast y somos parte de un grupo de las podcasters. Yo tuve un break, por eso me desaparecí un poco un tiempo. Pero antes de iniciar de lleno a esto de la historia de sus podcasts, cómo surgen y cómo les ha ayudado de forma personal y profesional, me gustaría que cada una se presentara y dijera qué es lo que hace y qué es de lo que se trata su podcast para las que no los conocen, pues obviamente los empiecen a seguir porque a todo el mundo le hace falta escuchar a estas dos chicas. Gracias por la súper introducción. Es un honor compartir espacio con las dos. Gracias por crear estos espacios. Justo para mí es súper especial que me hayas hecho esta invitación porque siento que mi energía está súper enfocada en el podcast después de mucho tiempo. Pero bueno, antes de meterme a eso, mi nombre es Roberta Bárcena, soy la fundadora de Hijas de la Luna. Esta plataforma nace un poco pues de la mano con esta búsqueda que traía yo de otras mujeres que estuvieran involucradas o metidas en el mundo del bienestar espiritual. El origen de mi podcast es algo similar. Y entonces creo este espacio que se llama Hijas de la Luna como para generar comunidad sin importar dónde estés, porque yo en los últimos 2 años, 3 años he sido un poco nómada, entonces creo que es muy lindo poder conectar con más mujeres que están buscando quererse más, aceptarse más y ser lo más auténticas posible, creando puentes de colaboración a donde sea que vayas. Entonces, un poquito de eso es lo que hago en esa plataforma. Lo que comparto es literal todo lo que esté relacionado con bienestar espiritual, meditación, respiración, movimiento. Obviamente el yoga es un súper mundo que abarca y abraza todo lo que hago. La filosofía yogica es como mi gran aliada y hermana y a lo que recurro constantemente desde que tengo 15 años. Así que eso es lo que hago, lo que comparto y ahora el podcast vive ahí. Me encanta. Bueno, antes de seguir con todo esto, porque tengo muchas cositas que me encantaría que compartieran hoy aquí con las chicas emprendedoras de Bosmom. Vamos a escuchar a Silvia para que Silvia también se presente y nos comente y nos platique un poquito y después de ahí nos arrancamos. Gracias, muchas gracias. Igual, agradecida de estar aquí y gracias por esa gran presentación. Roby, qué emoción compartir aquí foro y muchísimas gracias, Mir, por la invitación. Yo, bueno, me presento también primero que nada. Mi nombre es Silvia Aguilar y soy host y productora del podcast Despierta. Este podcast nace de, no sé qué fue primero, si el huevo o la gallina, porque también dentro de este proceso personal de despertar, despertar a qué me refiero, a vivir más en conciencia y a darme cuenta que sí se puede vivir plena y en paz independientemente de lo que esté sucediendo afuera, que eso es, creo que ese es mi gran mensaje, que la vida sigue sucediendo. Entonces, dentro de este empezar a tomar esta práctica, me servía como autocompromiso para mí también, como que el estarlo compartiendo, me estaba a mí misma recordando que es una elección instante a instante y entonces era como este círculo virtuoso de a la vez compartir todo lo que yo estoy viviendo y que le pueda sumar a quien elija hacerlo. Al mismo tiempo es como mi autorherramienta de seguir adelante, porque estamos en la práctica y en ningún momento es este estado de perfección, ¿no? Todo lo contrario, es compartir el proceso tal cual es, con sus altas y bajas, e ir sumando. Se ha hecho una gran comunidad hermosa de la cual han salido otros proyectos laterales y estoy súper contenta de haberlo hecho. No estaba lista
con todo imperfecciones y todo, se lanzó ese podcast, pero súper contenta de todo lo que ha traído, tanto personal como, pues si se le pudiera llamar profesionalmente. No, sí, claro que sí, porque yo las he estado escuchando y por eso me encantó que estuvieran juntas aquí porque van muy de la mano, como que se complementan. Y sabes, hoy en día esto del mental health y de estar sanos por dentro y por fuera es bien importante, sobre todo para las emprendedoras aquí o la gente que se quiere dedicar a hacer un negocio, porque antes, ¿qué pasaba? ¿No? Todo el día vivíamos así como que al día a día, el corre, corre, el estrés, y te ibas saturando de mil cosas y de mil emociones que no salían y no sabías cómo expresarte, cómo curarte por dentro y no podías proyectar por fuera lo que de verdad deberías de proyectar, ¿no? Y así obtener mayor beneficio para tu negocio. Pero me encanta esto, que me encantaría, Roberta, que nos platicaras tú cómo surge la idea de crear un podcast y que además lo diriges hacia tu negocio de esto de meditación y de salud y todo eso. ¿De dónde surge la idea? ¿O lo tuviste ahí un tiempo y después pensaste, no, sí, o fue al revés? Porque en mi caso fue al revés, yo empecé el podcast y después inicié mi negocio. Pues acá igual, y bien chistoso regresando. Yo estuve viviendo en Los Ángeles desde el 2016, vuelvo a México en el 2020 y arreglando mi cuarto, ¿no? Porque regreso a casa con mi mamá y su esposo al cuarto que dejé 4 años antes y estaba acomodando cosas y libretas. Y me topo una libretita. Yo soy súper de libretitas. Esto, o sea, soy hija de mi mamá en su totalidad, en ese sentido. Y entonces tengo como 108 libretitas por todos lados, por todo el planeta, donde voy apuntando cosas, porque mi cabeza todo el tiempo está creando ideas, ideas, ideas. Entonces a veces se satura y entonces por donde puedo voy apuntando. Y en una de esas libretitas me topé que decía podcast y ideas de episodios. Y yo, ¿Y tú qué es esto? y yo, ¿qué onda? O sea, era algo que mi cerebro ya había decretado y yo ni me había dado cuenta. O sea, porque yo empecé el podcast en Los Ángeles, esa libretita vivía aquí en Monterrey, o sea, no es como que nada que ver. Y yo dije, qué loco cómo son las cosas que cuando tienes que hacer algo, tu alma lo sabe y te lo va a expresar hasta que lo hagas, ¿no? Entonces, eso fue súper interesante, esto no lo había compartido antes. Y me sorprendió a mí misma, ¿no? En mi proceso consciente, el podcast nace, no sé ni de dónde, no sé ni cuál fue el primer podcast que yo escuché, no sé cómo me enteré que existían los podcasts, claramente ya sabía, no te digo, esta libretita me sorprendió. Eh, y el punto es que yo estaba muy clavada con una corriente que se llama, que en su momento se llamaba Free and Native, ahorita se llama To Be Magnetic, de una americana que se llama Lacey Phillips, ya vente como 1000 nombres. El punto es que esta mujer lo que hace es, ella se autodeclaró, la conocen como Manifestation Specialist. Entonces, toda su información se trata de manifestar. Entonces, habla de cómo no se trata solo de pensar en quiero esto y eso se va a manifestar, sino que tienes que ir hacia adentro, encontrar todos esos como deseos subconscientes o esas creencias limitantes por las cuales tú inconscientemente operas, que te están bloqueando de manifestar esa vida que tú realmente deseas. Entonces yo estaba súper clavada con ese tema. Y entonces dentro de uno de los bloques del proceso de manifestación es encontrar expanders, amplificadores, expansores. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que buscar con lo que tú te identificas, ¿no? Te identificas como mujer, como hombre, como lo que tú quieras. O sea, algo con lo que tú te puedas relacionar, o sea, personas con las que tú te puedas relacionar lo más posible. Entonces para mí significaba mujeres que hablaran español, que se identificaran como latinas, ¿no? O que tuvieran algún tipo de crecimiento similar al mío, ¿no? Un pueblito, no vivo en un pueblito, vivo en una ciudad, pero de mentalidad chiquita. Monterrey es un pueblito. No es pueblito, no es pueblito. A ver, Pero para la los que no mentalidad de conocen pueblo Monterrey, existe. Sí o existe sea, la mentalidad de pueblo. un paréntesis aquí, Monterrey es una de las ciudades más grandes de México. Claro, pero lo que quise decir es una sociedad muy Sí, cerrada. no, pero es verdad, es verdad. Yo crecí en una sociedad muy cerrada, mentalidad de pueblo, mentalidad. Sí, eso. Y entonces dije, a la madre, no conozco a nadie que tenga una comunidad de mujeres que
hablé de la luna, o sea, todo lo que yo quería hacer en español. Literal, en ese momento, que esto fue en el 2017, no, 18, yo decía, sigo a puras mujeres que hablan inglés. Ajá. Sigo a puras mujeres que tienen estos movimientos, estas comunidades en inglés. Entonces dije, no, esto tiene que cambiar, y me di a la tarea de buscar a más mujeres. Y yo soy periodista de profesión, y entonces siempre con el periodismo y siempre escrito, era como la pregunta a la que yo siempre regresaba a la hora de sentarme y empezar a escribir es, ¿cuál es mi voz? ¿Cuál es mi voz? ¿Cuál es esa voz que distingue a Roberta de los millones de autores y autoras que existen en el mundo, ¿no? Y entonces con el podcast dije, estaba como que en ese proceso de querer regresar a escribir y encontrar mi voz. Y dije, ay, pues no la tengo que encontrar, ya la tengo. Esta es la voz que tengo. Esta es la persona que soy, cómo me expreso. Y entonces, si hago un podcast, mato dos pájaros de un tiro. Encuentro mi voz, la cultivo, me doy permiso de expresarme tal y cual, y voy como encontrando mi voz. Y aparte encuentro estas mujeres que tan desesperadamente me urge encontrar, ¿no? Entonces, así surge en una clase de Kundalini, me acuerdo, iba todos los domingos a una clase tipo, que era mi hit, y al final, al cerrar la meditación, fue en mi piel, así lo escuché, en mi piel. Y yo, en mi piel se va a llamar mi podcast. Ok, perfecto, arranquemos. Pero fue falso, ese arranque se tardó 6 meses. Más bien se tardó más. O sea, yo creo que esto pudo haber sido en marzo, en junio compré el equipo, y mi podcast lo empecé hasta enero del siguiente año. O sea, la verdad que tuve muchísima resistencia, me daba mucho miedo, pero se logró. Ay, pues muchas gracias por compartirnos tu historia, porque estabas diciendo que nunca la habías compartido y me encanta. Es algo bien bonito cuando dices eso, que salió de ti, que tú ya lo traías adentro y que lo querías compartir. Creo que a muchos que hacemos podcast, y más en su caso que están enfocados a una cosa más de salud mental, salud individual, salud personal, es todavía más satisfactorio para ti, como dices, poder compartir eso que tienes adentro, que dices, lo tengo que sacar, se lo tengo que dar a alguien también, porque todo eso es un valor que a veces uno cree, ¿y quién me va a escuchar? Mucha gente necesita a veces escuchar ese mensaje, que es lo que dice Silvia, y me encantó su frase, esa magia que tienes para dar al mundo, ¿o cómo es lo que dice Silvia? Corrígeme. Sí, exactamente, ese regalo que cada uno tenemos súper personal e individual. Sí, ahora te queremos escuchar a ti, Silvia, porque esa frase me quedó a mí aquí bien grabada y digo, qué bárbaro. Solo esa frase está tan potente. Sí, creo que conecto demasiado con Robbie, y bueno, creo que la mayoría de los podcasters pues esta necesidad de hablar, ¿no? Por eso somos podcasters. En mí surge, híjole, yo empecé a escuchar podcast como en el 2011, si no me equivoco. Yo sí me acuerdo cuál fue el de Marco Antonio Regil, creo que era el único en español en ese entonces, y por otros temas como más de esta parte de finanzas y así, ¿no? Y desde ahí dije, wow, qué increíble formato, me encantaría hacer uno algún día, y me olvidé. Y se quedó bien como en las novelas en México. Pero fíjate, te quedaste un poco pausada, Silvia. Nos quedamos como en las novelas, pensamos que venía el comercial y que después ibas a seguir. No, de que te quedaste con que ese formato que te había gustado de Marco Antonio Regil lo querías tú hacer también, ¿te gustó? Sí, pues era la primera vez que yo entendía que era un podcast, ¿no? Ahí era como muy nuevo todo. Y yo dije, wow, qué increíble, o sea, puro audio y como que se sentía muy cerquita, eso me gustó muchísimo. Y bueno, pero lo solté, ahí quedó. Yo también soy fan de escribir, mega fan de escribir, que en alguno de esos años nuevos de propósitos escribí que quería hacer un podcast. Esto fue como en el 2013, 2014. Y ahí se quedó. Sin embargo, ahí todavía no sabía ni de qué iba a hablar ni de nada. Yo nada más sabía que quería hacer un podcast. Sigue avanzando el tiempo, empieza toda esta parte que ya les comenté, desde este desarrollo espiritual, este encontrarme, voltear hacia adentro, más que nada, en vez de estar siempre hacia afuera. Todo este proceso
Es como cuando ves una película que te encanta, que a todo mundo le dices, por favor, ve a ver esta película porque está increíble. Yo ya me sentía que caía gorda. Tienes que ver esto y es que mira esta forma de ver la vida. Y era como, ahí va otra vez Silvia y dije, bueno, tienen razón, no tengo por qué estar hostigando a la gente. Voy a hacer un podcast donde el que quiera me puede escuchar y el que no le pueda pagar. Entonces, y bueno, entra esta parte como de compromiso personal también, ¿no? Esa parte para mí es súper fuerte. Me encantaría poder decir que siempre fue pensando en quién lo va a escuchar y en servir y todo eso, pero te soy bien honesta, fue mucho como mi propia herramienta de seguir en mi propio proceso. Me recuerdo, me creaba un compromiso conmigo misma de vivirlo para después compartirlo, ¿no? Y obviamente junto con eso estaba este resonar, que yo sabía que iba a haber gente que como yo también en algún momento había resonado con alguien iba a resonar conmigo y que vamos a ir juntos en este proceso. Eso es una parte que a mí me encanta, que vamos todos juntos en este proceso, como esta unidad que somos, ¿no? Entonces, de ahí empieza en el 2018, me encuentro mi libretita también, Roby, qué cosas. Y veo la fecha y digo, ¿cómo? Ya pasaron 5 años de que escribí esto, no puede ser posible, o sea, es ya. Me inscribí también otro chavo, yo también soy de Monterrey, vivo aquí en Monterrey, me lo topo en redes de qué curso de podcast, no sé qué, y yo, esto es una señal. Me inscribí en junio y en octubre del 2019 lancé mi primer episodio, igual también, mucha resistencia, como compartí hace rato, sin sentirme lista. De hecho, eso digo en el primer episodio, de que aquí voy, sin sentirme lista, imperfecto, y a compartir, ¿no? Y afortunadamente ha sido este resonar con muchas personas que vamos en este mismo camino, que a través de experiencias súper diferentes, pero que al mismo tiempo las emociones es lo mismo, independientemente de lo que estés viviendo. Este constante recordatorio, que a veces pensamos que es ya llegamos y no, y entonces el estar escuchando es lo que te ayuda a regresar. Fíjate que algo que las dos dijeron que creo que nos pasa a muchos es eso, que tenemos algo que decir, que tenemos una voz adentro que dices, ¿a quién se lo digo? Y como dice Silvia, ya estaba yo hasta acá también de que le decía a la gente, incluso a mí me dijeron, una persona me dijo, ¿has escuchado un podcast? Y sí, yo había escuchado, pero como dice Roberta, había muchos en inglés. Había muchos en inglés al inicio, porque fue aquí en Estados Unidos donde, bueno, hacía más el boom, la gente tenía más la cultura de escuchar podcast. Y yo dije, sí, pero en español casi no hay. ¿Quién me va a escuchar? Me encanta que también hayan compartido esa parte de, bueno, no estaba lista, pero en algún punto lo tenía que poner y lo tenía que lanzar, ¿no? Yo también en algún punto dije, ¿sabes qué? No, ni siquiera tan profesional como Roberta. Yo tenía cámaras y micrófonos, que bueno, ya los tenía por mi negocio y los utilicé y dije, pues voy a grabar con esto. Y en mi propio celular descargué una app que después fui a ver que había también en el desktop cómo poder subir los episodios. Yo creo que los 3 primeros los subí directo de mi teléfono. ¡Wow! Y yo dije, sí, de mi teléfono. Es una habilidad que yo no tengo, ¿eh? Sí, se me hace más complicado eso. Es completamente más complicado, pero yo pensando dije, así es más rápido, los grabo aquí en un voice memo, los subo y pues ahí igual como dice Silvia, los primeros obvio se escuchan terrible, se escuchan muletillas cada 2 segundos, pero yo dije, si no lo hago, nunca lo voy a hacer. Y creo que es lo que nos pasa a muchos, el que no nos sentimos listos o preparados en todo en la vida. Nos impide lanzarnos. Y cuando lo hacemos, después decimos, bueno, si no era tan difícil. Al final caí en blandito, como decimos en México. Algo que a mí me ayudó mucho en ese proceso fue, yo a lo mejor no era tanto de podcast desde antes, pero era mucho, y sigo siendo, sigo siendo, o sea, eso es algo que compite mi oído, ¿no? Como el audiolibro. Y yo tengo, no te puedo explicar qué cantidad de audiolibros de Wayne W. Dyer. Lo amo con todo mi corazón, que en paz descanse, ser humano espectacular, mi primer gurú, literal mi primer gurú. Y entonces él, en uno de los libros que escuché, no te puedo decir cuál porque neta he escuchado 1,000,000, decía que nosotros tenemos que compartir, ¿no? Él decía, don't die with your music still in you. Y entonces parte de eso es como compartir eso que tú sientes que tienes que poner al servicio de los demás. Sin importar, o sea, tú lo tienes que hacer porque ese es tu propósito, sin importar
O sea, no te debes de preocupar quién lo va a escuchar, quién no lo va a escuchar, va a ser bueno, no va a ser bueno, cómo me van a calificar. Eso tú ya no te tienes que preocupar. Entonces, la verdad que creo que sigue siendo como una manera en la que yo hago el podcast, que es como cada vez que hago un episodio, para mí es aventarme de un paracaídas, aventarme de un bungee, o sea, se sigue sintiendo ese de que, ¡ahí voy! ¿Sabes cómo? Sí. Y entonces es confiar que lo que sea que yo esté canalizando en ese momento es lo que yo debo de compartir y lo que tiene que salir de mí en ese momento. Entonces, o sea, siento que obviamente ahorita que me escucho los podcasts que estoy haciendo ahorita, que es lo que te decía al principio, que quiero reconectar con ese punto que empecé a decir al principio, que es, me encanta que me hayas invitado ahorita, porque yo llevo apenas 3 meses que me siento de nuevo en mi podcast, que siento mi energía enfocada en el podcast, que siento el podcast como volver a la vida con un aire fresco. Nuestra querida amiga, que es amiga de las tres, Diana, hice una consultoría con ella hace 3, 4 meses y le dije, Diana, estoy sintiendo que el podcast me está hablando y que me está diciendo, ven y ponme atención otra vez, por aquí es. Y entonces, después de una super asesoría con ella, ahora tengo 2 podcasts viviendo en el mismo podcast. Y la verdad que ahora que me escucho, o sea, no quisiera ni siquiera regresar a escucharlos de antes. No, Me ni voy a nadie. morir de la risa. Pero mi tono es otro, mi cadencia es otra, la manera en que expreso las cosas y cómo salen las palabras de mi boca es otra. O sea, me súper sorprendí, porque cuando yo lo estaba grabando, para mí yo estaba hablando como estoy hablando con ustedes ahorita. Y a la hora que ya lo edito y lo armo para esta como nueva, donde digo de que, hola, bienvenidas de regreso, Roberta, ¿verdad? O sea, como que una nueva introducción a esta nueva cápsula. Yo decía, ¿quién es esa mujer? O sea, yo estaba traumada de que, ¿así hablo? ¿Qué es esto? Es Pero me verdad. morí de la risa porque yo he hecho un grande, grande esfuerzo en ser una persona que se detiene y escucha mucho más de lo que habla. Esto es una labor que yo he hecho muy consciente en los últimos 4 o 5 años de mi vida. Y ahora lo puedo escuchar en el podcast. Puedo escuchar esa Roberta que no habla de dientes para afuera, sino que viene de un lugar mucho más profundo, eso que sale de mí. Ya no nomás se va a escuchar bien loco y van a decir, aquí esta va a empezar ya Matrina, Iri, Mahiri. No, no, pero casi. O sea, la información que sale de mí no es mía, viene de otro espacio, viene obviamente de experiencias vividas, sí, pero también viene de una canalización de información que no me pertenece como no nos pertenece a nadie. Y entonces, desde ese espacio estoy compartiendo ahorita, a diferencia de cuando empecé a compartir como de un espacio a lo mejor un poco más racional o más mental. Y ahorita es más intuitivo, mucho más canalizado. Y entonces sale una Roberta que habla súper lento, súper suave, no sé, me da mucha risa. Y no, y es que, ¿sabes qué, Roberta? Lo que ustedes dos comparten en su podcast es algo que no mucha gente se espera escuchar en un podcast, ¿no? O sea, tú con lo que viene siendo la meditación, la salud mental, la energía, lo de la luna, y Silvia con su parte de ser tú misma, de quererte a ti misma, y todo esto, o sea, no es algo que yo vea, que mucha gente pretende escuchar en un podcast. ¿Me gusta, me entiendo? No sé si me explico. Silvia, ¿cuál fue tu experiencia en tu caso? Porque como decía, lo tuyo, lo que tú compartes también no es algo que tal vez la gente va y busca en un podcast, pero yo sé que te sigue mucha gente, yo te escucho y me encanta, o sea, escucharlas ustedes dos es como, ay, mi relax total. Gracias, Mir. Sí, 100%, muy, muy parecido a esto que dices. De hecho, esto que expresa Robbie, siento que eso es lo que yo le llamo el regalo que cada quien tiene, ¿no? Porque definitivamente hay un inconsciente colectivo ahí, eso que está ahí, que cada uno lo jalamos de una forma muy particular y entonces lo podemos expresar, pero que ya va empapado de todas estas experiencias y estas vivencias. Algo que me encanta también es, por ejemplo, en los cursos que yo les digo, la teoría se puede oír bien bonita.
y el podcast se puede oír bien bonito, pero no me creas nada ni a mí, para empezar, porque esto no es mío nada más, ni al libro, ni al gurú, ni a nadie le creas. O sea, lo más importante, a lo que yo más invito, y por eso expreso mucho el que vamos juntos, es porque la forma mejor en que, hay una palabra que me encanta que se llama integrar, porque es cuando ya lo traes aquí a tu corazón, ya no está entendido, ya no está racionalizado, ya saliste de la mente. Y la única forma en que lo va a entender tu corazón es que lo vivas y lo lleves a la práctica, que lo experimentes, que digas, a ver, vamos a ver si esto jala. Yo escuché con Robbie, con Mir, con Silvia que esto funcionaba, vamos a ponerlo a la práctica, ¿no? Y entonces ahí ya puedes ver dónde tú, de la forma que tú expresas tu vida, de la forma que tú piensas, que tú vives, cómo tú interpretas las cosas, cómo utilizas eso que estás escuchando, ¿no? Entonces, creo que eso es parte también de lo que me gusta compartir. O sea, sí, está la herramienta, está esta información, lo que tú quieras, pero lo que también me gusta mucho compartir es mi experiencia, porque a veces eso es lo que más puede llegar a conectar, ya a través de unos lentes y que tú lo vas a percibir a como a ti te acomode mejor, ¿no? Entonces creo que eso es una parte bien importante, que sepas que no estás sola, que sepas que lo que estás sintiendo y lo que estás viviendo, muchas personas lo sentimos y lo vivimos, pero la mayoría de las veces lo vivimos en soledad. Son cosas que no compartimos tanto y a lo mejor por eso a lo mejor te refieres a que no es la tendencia. Sí, cuando yo empecé en el podcast todo era de negocios y Sí. entrevistas y de hecho empecé con entrevistas y yo, ¿qué es esto? Es un arte hacer entrevistas, yo no sirvo para esto. Entonces, era como, no, pero es que eso ya rompe con el propósito que yo tenía de este podcast. El propósito era precisamente expresarme, precisamente compartir mi experiencia. Y a lo mejor al rato regresaré a las entrevistas, pero sí fue algo con lo que me topé muchísimo igual, que todo era como enfocado a los negocios, Ujú. a esta parte más, Sí, los hábitos y el hustle, hustle, sí. hustle, que eso es bien importante. Si tú observas mi podcast, yo ya llevo casi, ahorita en octubre, estamos en octubre, en 30 de octubre cumplo 20, 21, 22, 3 años de haberlo sacado y apenas voy a llegar a mi episodio 50, porque eso es algo que he cuidado muchísimo, que si no tengo nada que decir, no grabo. Y a lo mejor habrá quien dice, no, pero tienes que ser constante, pero siento que eso también ha sido parte de la magia del mismo compartir, que realmente viene desde el corazón, cuando en verdad lo siento, cuando en verdad siento la energía y entonces no es este hustle hustle de 300 episodios porque ya voy en el tercer año, entonces hay que sacar episodio. No, eso es algo que he aprendido, porque al principio sí era muy forzado y es algo que no fluyó conmigo. Entonces es como personalizar también cómo a ti te viene bien todo eso que aprendes, ¿no? Qué Música a importante mis eso. oídos. Ajá, qué Música a mis importante. oídos. Ajá, es que de verdad, porque como dice Silvia, ¿cuántas veces no escuchamos nosotras como podcasters a otros podcasters? No, sé constante, no, cada semana uno, no, que sean formatos largos. Y llega un punto en el que dices, no sé qué hacer. A mí también llegó un punto en el que entrevistaba a gente y después decía, pero no, al final no di el valor que yo esperaba que me diera para mi audiencia, ¿no? Porque como dices, es bien difícil exponerse, compartir, poner tu voz, estar ahí y tratar de enganchar a gente que te escuche, como decía Silvia, que te quiere escuchar, porque el que no quiera, pues no te va a escuchar, le apaga o le cambia, pone otro podcast y ya está. Pero es bien importante que cada uno encuentre como su voz y decir, ok, mi formato no va a ser cada semana, va a ser cada mes o cada que yo tenga algo que expresarles de valor a mi audiencia o a los que escuchan. Y no va a ser entrevistas. O sí, a lo mejor estoy bien buena entrevistando gente y soy mejor guiando una entrevista. O sea, cada quien tiene que encontrar ese formato perfecto para el suyo. Pues mira, yo les comparto, yo ahorita estoy en los dos barcos y soy la más feliz. La verdad que te digo, sí, siento una energía súper renovada. Y claro, después de 3 años, creo que ya entendí qué quiero y qué quiero sacar de las entrevistas. Entonces ahorita es mucho más fácil para mí tener una conversación con cualquier persona que a mí me llame, invitar al podcast y entonces encontrar ese hilo que es a donde quiero ir, porque me di cuenta que más allá de invitar a gente para que platique de lo que es experta, que a veces sí está padre como tener esa información, para mí sigue siendo más importante que conozcamos la historia de cada persona que yo invito, porque de ahí es donde yo en lo personal
veo esa conexión con la que empecé, ¿no? De ir buscando esos expanders, de, a ver, dime tú de dónde tú vienes, dónde se te ha atorado la carreta, cómo la has sacado adelante, en cualquier área, ¿no? De tu vida, porque pues todos hacemos diferentes cosas y me gusta como ese lente, pero me tardé mucho tiempo como en irlo afinando y refinando, afinando y refinando, y ahorita me queda muy claro cuál es el hilo conductor de la entrevista, ¿no? O sea, quiero saber tu origen, quiero saber qué te mueve, qué no te mueve, a quién admiras, ¿no? Y tal vez en la conversación, obviamente, como seguro a Silvia también le pasa, o sea, no importa de qué nos estés invitando a hablar, va a salir lo que uno siempre trae en el corazón, ¿no? O sea, aquí yo ya te hablé de canalizaciones y energía, o sea, ya te hablé de lo que yo hago, sí o sí, porque estoy hablando yo. Entonces, así pasa igual con las entrevistas ahora que hago y me dicen de que mándame una línea de preguntas, qué pena, no hago eso. Es súper espontáneo, quiero que sea una conversación. Nunca he sido de hacer preguntas y no lo quiero hacer porque así como cuando te topas una amiga en un café y empiezas a hablar, no llegan con su lista de preguntas, o sea, ¿De qué vamos a hablar hoy, amiga? Cero. Y Entonces, eso que estás diciendo, Roby, siento que va con la experiencia, que creo que es claro, parte de tu mensaje, ¿no, Mir? O sea, a veces creemos que desde el principio, nunca se me va a olvidar que cuando empecé le pregunté a una amiga, oye, y debería de ser, creo que de lo largo o algo así, de este largo, y me encantó, ella es guionista, y me dice, Silvia, es tu podcast, tú decides, y claro. o sea, para que mi mente entendiera esa libertad que yo tenía, siempre regresaba a qué tenía que ser, no, 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 yo decido. Y fueron muchas veces eso, y siento que es un poco lo que compartes, ¿no? De cómo está establecido el formato de una entrevista y ahora cómo ya la hiciste tuya, a tu forma, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que en ese sentido también, desde el principio mi idea era hacer una entrevista, uno yo sola, una entrevista, una yo sola. Pero la verdad es que sufría haciendo el yo sola, sufría, porque a fuerza lo quería hacer de 20 minutos. Y ahorita ya dije, no, Roberta, no es cierto, la gente ni tiene 20 minutos. O sea, la que quiera adentrarse en la entrevista, que tenga una hora o lo quiera escuchar durante toda la semana, qué rico y qué fregón, y ahí van a estar para ellas, porque son conversaciones muy chidas de mujeres muy fregonas, que la verdad vale la pena escuchar su historia. Entonces, qué padre, pero la parte donde yo estoy ahí canalizando información no va a durar más de 8 minutos, me explico, en total. Entonces, como que me quité un poquito esa presión y a la hora que decido como hacer este revamp y esta nueva imagen y estos nuevos formatos, esa es la decisión que tomo y la verdad que estoy feliz. O sea, yo cada vez que me siento a grabar, salen 6 episodios. O sea, es impresionante y Fluye. también es parte como de mucho de lo que estoy trabajando en mi vida personal, espiritual ahorita, esto que estoy haciendo, porque me estoy dando permiso ahorita de expresar desde donde sea que yo esté en los diferentes temas, de ya no tener miedo a compartir mi opinión. Esa fue o sea, aparte de que quería hablar 20 minutos antes, mi mayor resistencia era, es que estoy hablando yo sola y estoy dando una opinión o estoy dando una visión o una perspectiva muy mía de X tema. Y eso se sentía y hasta la fecha se sigue sintiendo, pero ya estoy como que sobre el caballo, ¿no? Y se sentía así como muerte, literal como la muerte. O sea, yo decía, es que ya voy a mi deathbed y porque mi miedo más grande Casillarte. era ser controversial. Mi miedo más, porque yo crecí con un papá muy controversial, de o lo amas o lo odias, ¿no? O de que Pedro está bien loco o Pedro es el más buen pedo. Entonces yo crecí con esa imagen, entonces yo decía, es que yo no quiero ser controversial, yo nomás quiero ser Roberta, chida, todo bien, todo cool. Y en realidad no es así la vida es, tienes que aceptar todo para crecer, para que tu voz llegue a más gente, para que lo que tú compartes llegue a más gente. Vas a tener que atravesar esos espacios donde no le vas a caer bien a todo el mundo, donde todo el mundo no va a opinar lo mismo que tú y donde vas a ser pinche controversial. Punto. Sí. No hay de otra. Y entonces en el momento que yo decidí como embrace everything y recibir todo, es que me estoy entrando a este nuevo espacio y te digo, mi voz está diferente,
O sea, como que todo está muy alineado a que es el momento de expresar y decir sin miedo, porque al final, como bien decía Silvia, tómalo, déjalo. O sea, nadie te está obligando ni a escucharme, ni a opinar lo mismo que yo. Y no tengo que estar tampoco compartiendo mi opinión con disclaimers. Eso es algo que también he estado aprendiendo estos últimos meses. O sea, yo no tengo que empezar el podcast. Pero bueno, entonces si tú crees en Dios, en el universo, en la Virgen, en Alá, no, güey. Si yo dije universo, para mí es universo. Y si te gusta, y si yo dije Dios y te triggerió, ve e investiga por qué te triggerió. O sea, cada quien es responsable. Y esta Roberta que te está hablando ahorita, me ha costado años llegar a este espacio donde me atrevo a compartirme de esta manera sin miedo a no agradar o a ser rechazada por tener opiniones diferentes. Qué y ahorita importante. estoy muy orgullosa, pero pues, cuesta. ¡Yeah! ¡Aplausos! No, Roberta, es que de verdad, porque mucha gente eso tiene miedo, eso que decías, el no caerle bien a la gente, el que a la gente no le guste mi tono de voz, el que a la gente no le guste que mis episodios sean 5 minutos en vez de 30 o 40 como los demás, en que a la gente no le guste que solo sea yo y no haga entrevistas. Hay mucha controversia en todo eso. Silvia, a ti qué, o sea, tú cómo has desarrollado también tus episodios, tu podcast, cómo has visto tu propia evolución y qué cosas quitaste, como dice Roberta, que ahora dices, no, yo ya no voy a hacer eso y voy a hacer esto ahora. Pues mucho para empezar fue esto, ¿no? De que tiene que ser cada semana a fuerza. Y antes también eran más largos. Mucho que ha cambiado también es que también me he abierto más, como he abierto más mi corazón, como he compartido más yo, ¿sabes? Sí, un poco de teoría y así, pero ahora ya te comparto mi punto de vista, lo que viví, cuando no me sentí bien, cómo fue, que se sintió feo, que mi hijo, o sea, antes de decir que mi hijo dijo algo como, no, pero es que como si yo me dedico a esto, pues por lo mismo, porque para que se vea la realidad, ¿sabes? Quitarte poco a poco estas máscaras y creo que es un proceso, habrá quien ya ese proceso lo tuvo antes y llega al podcast abierta y ya vemos quienes a través de este compartir vamos quitándonos estas capas, ¿no? De los prejuicios, del qué dirán, del no ser aceptada, del quererle caer bien a todo mundo. Y sí, creo que coincido con Roberta, nuestros temas pueden llegar a ser controversiales porque van a las creencias más profundas de nuestro ser, pero pues también al mismo tiempo esa es la invitación a cuestionarte. Entonces, pues de cierta forma se cumple expresándonos, ¿no? Y no, nadie tenemos la verdad absoluta, la invitación es justo eso, que lo experimentes, pero sí, creo que me ha abierto, algo que ha cambiado muchísimo es que comparto más de mí, más de mi experiencia, más como de la intimidad de esas experiencias como normalmente no compartimos. Y dos, yo también, el otro día, aquí está Sofi, que es mi editora del podcast, y escuchando los primeros episodios es de que, wow, o sea, mi tono de voz también se escucha mucho más seguro, ya no me preocupa tanto que si me equivoco, puedes escuchar el podcast que digo, me trago y lo digo, y es como, Sofi, no lo borres, o sea, eso es, así soy yo, antes era como, y quítale la respiración y me equivoqué y lo vuelvo a grabar. Ahora me encanta que salgan errores en el podcast, ¿sabes? Entonces ha cambiado muchísimo, definitivamente también. Y el impacto que también creo que cada uno de los que hace un podcast, el impacto en la vida de alguien, eso creo que es algo bien bonito, ¿no? Cuando alguien te escribe o te manda un mensaje y dice, no manches, o sea, cuando te escuché decir esto es que me llegó al oído y dije, no, eso era para mí. O cuando me diste este consejo o cuando compartiste esa experiencia personal, me ayudaste ese día a sacar el día. Me imagino que con ustedes es todavía mayor, ¿no? Porque lo mío, bueno, es más empresarial, más de business y marketing, pero lo de ustedes me encanta porque mucha gente, de verdad, hoy en día, empresarios, gente, incluso estudiantes, deberían de escuchar este tipo de podcast porque te ayuda internamente a ser mejor, a tú mismo conocerte, ¿no? Porque cuántas personas no saben qué traen dentro, como decía Roberta, no se expresan. Silvia. Sí, definitivamente siento que es muy bonito, Mir. Y yo siempre, no me dejaron mentir aquí, Sophie y Robbie, que yo siempre digo, se siente muy bonito, pero trato de estar bien consciente que es un apapacho al ego también eso, ¿sabes? O sea, sí, qué padre resonar y por eso también mucho mi mensaje es que si vas hacia adentro, aunque seas de marketing, de negocios y de lo que sea, si vas hacia adentro,
tu luz va a ser la que va a permear en tu entorno, ¿sabes? Cómo eres. No es vamos a luchar y a cambiar al mundo y todo esto, que esa parte es bien controversial porque es una narrativa súper fuerte hoy en día. Entonces la invitación es como a voltear hacia adentro y por añadidura tu luz va a brillar y va a tocar a quien tenga que tocar en el momento perfecto, ¿sabes? Y si no es tu luz, va a ser la de Robbie, va a ser la de Mir, va a ser el regalo de cada una, va a tocar a quien tenga que tocar. Entonces, no es que no le dé valor, al contrario, pero siento que es algo que me estoy constantemente recordando de que por eso no lo hago, sino más bien es el compromiso interno y que por añadidura da y que puede ir juntos, porque siempre esta relación es la que va a hacer que crezcamos, ¿no? Por algo somos seres relacionales y no estamos todos ermitaños en una montaña cada uno, ¿no? Entonces sí, es algo súper bonito, es algo que te das cuenta como entre más auténtica eres, más puedes tocar esos corazones sin ser como esta revolución para cambiar, ¿no? Al contrario. Entonces siento que cuando llegan esos comentarios es, sí, sí, el ser auténtico es lo que hace también ese brillar la luz de cada uno. Y siempre les digo, cuando estamos en un Zoom así, imagínense en el mapa, cada uno donde dijo que estaba en la ciudad, como cada luz va a empezar a brillar y va a ser como cuando avientas la piedra al agua, sin hacer nada. Cada una dentro de ese espacio en el que está es como vas a empezar a hacer, desde cómo le contestas al que te abre la puerta, si le sonríes o no le sonríes. Eso es lo más grande que va a ser. Totalmente, me encanta. Y lo conecto un poquito también a esto que he estado como reflexionando estos últimos días, que para mí es muy importante que el podcast y las conversaciones que se tengan ahí en entrevista o lo que yo comparte yo sola, se vuelva como un espacio neutro, como que me estoy dando cuenta que estoy muy consciente de, de crear, o de esta búsqueda de crear espacios donde, te digo, sea neutro en el sentido de qué padre, como decía, sí, pues, estamos caminando juntos de la mano, en ese sentido, que esa es mi intención, ¿no? Entonces lo que yo te comparto es lo que yo estoy viviendo o como yo estoy viendo las cosas, pero al final del día mi intención no es venir aquí a enseñarte, o sea, porque simplemente te puedo reflejar algo, sí, y mi más grande invitación es que tú hagas tu propia reflexión de lo que yo te esté compartiendo, ¿no? O sea, si yo te comparto algo con lo que resuenas, ¿por qué resuenas? ¿Qué es lo que te hace sentido? ¿Qué es lo que no te... Y si no resuenas, ¿qué es lo que no te hace sentido? ¿Por qué no te hace sentido? Y para mí eso es como lo que más me interesa, ¿no? Que haya una autorreflexión, un self-reflection constante, porque eso es lo que realmente nos ayuda a crecer, porque nuestra perspectiva siempre está como nublada por diferentes ilusiones, lentes, ¿verdad? Programas, y lo que necesitamos es hacer esa self-reflection constante para poder observar esos puntos ciegos en nuestro camino. Entonces, creo que es súper importante como esa parte. Y sí, obviamente a veces recibimos mensajes y yo los aprecio hasta o sea, mi corazón se tipo ensancha y es lo más increíble. Y yo al final de todos los podcasts hago esta invitación. Yo me encantaría que el podcast se volviera una conversación abierta donde alguien me escribe y me diga, Roberta, cero estoy de acuerdo con esto y Sí. y abrir la conversación, o que me digan, sabes que sí, estoy de acuerdo, porque entonces cuando mi mamá vino y me dijo, me acuerdo que pensé eso y qué fregón. O sea, realmente mi gran deseo es que el podcast salga del espacio donde vive y llegue a estos lugares donde convivimos, ya sea de manera virtual o de manera en persona, y que generemos estas conversaciones ricas en diferentes perspectivas y visiones, y que aprendamos a convivir desde un espacio donde no necesariamente tenemos que resonar y coincidir en el mismo punto exactamente, igual convivir y respetarnos. Así es. Bueno, aquí mira, nos comparten algo de Soy Impermanente. A veces no tomamos conciencia que los pequeños contactos crean gran impacto en la vida. Es eso. Y bueno, antes de terminar, me encantaría que cada una nos dijera el nombre de su podcast, qué cosas nuevas tienen, si tienen algún evento o algo que viene, también lo compartan aquí para que la gente que nos escuche, la gente que ve este video después, pues la siga. De verdad, chicos, chicas, siguen estas dos
personitas aquí, las regiomontanas, mis paisanas de allá de México. Yo estoy en Florida, pero se me antojaron ahorita unos tacos ahí de arrachera y de... Me antojaste una barbacoa. Y yo estoy pensando en comida, ahorita me estoy pensando ahí en la silla y estoy pensando en todo lo que me podría comer en Monterrey ahorita, pero bueno, eso lo dejamos para otra ocasión. Entonces, venga, Silvia, a ver, dinos el nombre de tu podcast, dónde pueden encontrar, si quieres dejar algún link, igual lo pueden dejar en los comentarios y después yo lo comparto en la descripción. Muchas gracias. Bueno, pues ha sido un honor y un placer compartir con ustedes. Me encanta. Gracias por la invitación, Miri, y por este espacio a invitar a las personas a que no siempre te vas a sentir lista y que va a haber mucha transformación, justo como hicimos el miércoles en el tapping con que tengas el primer paso, ¿no? El plan completo se va a ir dibujando en el camino. Mi podcast se llama Despierta Podcast con Silvia Aguilar. Lo puedes encontrar en todas las plataformas de podcast y en YouTube también. Spotify, Amazon, todo, Google. Y bueno, a raíz de la comunidad del podcast sale esta membresía de Tapping, donde es una herramienta maravillosa que a mí me ha funcionado muchísimo. Nos vemos todos los miércoles en vivo y aparte tienes ahí toda la plataforma llena de sesiones. Y en mi link de la cuenta de Instagram puedes encontrar también donde puedes agendar sesiones personales, donde te acompaño en tu camino de encontrar ese mensaje de para qué estás viviendo eso que estás viviendo en este momento, que quizá ya quieres que se vaya o que algo ya quieres que llegue y que no te tiene en paz, ayudarte a descifrar ese mensaje tan personal que solo es tuyo y que no hay una receta para que lo puedas encontrar, ¿no? Que solo tu corazón sabe y te acompaño a hacerlo. Estaré encantada de recibir igual sus comentarios de qué opinaron al escuchar el podcast e ir juntos en este camino del despertar y caminar en conciencia para disfrutar. Si ya estamos aquí, pues qué mejor que disfrutarlo, ¿no? Ay, correcto. Muchas gracias. Pues bueno, chicos, síganla. Yo voy a poner en la descripción sus links para sus perfiles y si usamos este video en otras plataformas, todos sus websites y sus links para que vayan y tomen todos los beneficios que Silvia nos trae. Y Roberta, te toca. Pues muchísimas gracias por este espacio. Es siempre un honor estar en conversación con mujeres conscientes y conectadas a su corazón. Así que disfruté muchísimo esta conversación. Gracias a todos quienes nos escuchan y nos escucharán o nos ven o nos verán. Me pueden encontrar en @hijasdelaluna_org. Este mes voy a tener un taller de cómo conectar con las fases de la luna como mujeres para activar esa energía femenina dentro de nosotros con herramientas prácticas y no solo teoría, ¿no? No que solo, como decía Silvia hace rato, o sea, que no sea el conocimiento mágico y hermoso y poético, sino que podamos también aterrizarlo en nuestra vida y usarlo como una herramienta en nuestro día a día. Tengo un programa mensual del arte de la intuición femenina que arranca justo este lunes por si tienen interés, ganas de tener la meditación como una herramienta de bolsillo y aparte pues accesar a todas estas diferentes herramientas que existen dentro del arte de la intuición femenina. Y justo una de las semanas es integración. Para mí también es de mis palabras favoritas, como decía Silvia. Entonces es un programa de 4 semanas donde vamos a través de la claridad, la energía, la integración y llegamos al final a la manifestación. Y al igual que Silvia, yo también hago sesiones 1 a 1. Me encantaría que si quieren algún tipo de acompañamiento, alguna práctica espiritual personalizada, tengo un programa de mentoría de 3 meses que pueden ahí indagar o una sesión suelta. Feliz de acompañarlos. Ay, muchísimas gracias. Pues bueno, yo voy a poner todos estos datos, chicos. De verdad, escuchen sus podcasts, síganlas. Si necesitan asesoría o ir 1 a 1 con ellas, vayan. Roberta, me parece que tú también tienes una meditación gratuita, ¿no? Si dejan su correo electrónico, así que vayan y regístrense en el link. Y bueno, pues muchísimas gracias. La pasé súper bien. Bien chido, a gusto. Gracias a ti. Y gracias a todos los que se conectaron aquí el día de hoy. Gracias por sus comentarios, por seguirnos, por escucharnos, por dejarnos entrar en sus oídos y en sus vidas. Y los vemos pronto. Chicas, les mando un abrazo, muchísimo éxito y que sigan
que sigan con todo ese amor y toda esa sabiduría y todo lo que comparten en el mundo, porque me encanta. Silvia, repite tu frase, que me encanta esa frase que tienes. Que seas tú libremente para que compartas con el mundo ese regalo que solo tú sabes dar. Y así nos despedimos. Muchísimas gracias, chicos. Que tengan un muy bonito y exitoso día. Bye.